análisis y las consideraciones del nuevo Reglamento Taurino de Andalucía desde la perspectiva de la delegación de la autoridad. Esta mesa la coordina y modera José Luis Soriano Ruiz, que junto a Francisco Rodríguez, que está allí hablando, son mis pies y mis manos en el equipo gubernativo en la Plaza de Toros de Granada, al igual que están también Carlos y Antonio, que son delegados gubernativos en la Plaza de Toros de Atarfe. Aprovecho y les agradezco lo mucho que me ayudan. Y la mesa la integran, junto a José Luis, don Francisco Rodríguez Bidoy, delegado de la Plaza de Toros de Jaén y Linares, que igual tiene cositas que contarnos de la pasada temporada, don Guillermo Laguna Hurtado, delegado de la Plaza de Toros de Osuna, y don José Jiménez Robles, delegado de la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda. Abordamos esta mesa y cuando concluyamos organizamos la partida a la comida, ¿vale? Muy bien, buenas tardes. Pues ya quedamos presentados, una cosa menos, así que vamos a ser un poco breves. En primer lugar, pues dar los agradecimientos a los organizadores por la invitación, la enhorabuena por la organización de la jornada, la enhorabuena a las mesas anteriores, ¿vale? Han sido bastante esclarecedoras. Bueno, os comento un poquillo cómo va esto, ¿vale? Hemos hecho un análisis, ¿no?, entre las diferencias del actual decreto y el que se va a aprobar, el borrador que tuvimos acceso del que se va a aprobar. De ahí sacamos una serie de diferencias y las hemos puntualizado en 9 cuestiones, ¿vale? 9 cuestiones que a continuación cada ponente va a desarrollar 3. Si nos da tiempo, si no vamos a ir de lo más, ¿no?, de lo principal a lo más accesorio en pro de, bueno, de ser breve, porque la hora lo requiere. Pues sin más rodeos, empieza Francisco Bidoy, delegado gubernativo, delegado de la autoridad de Jaén y Linares. Buenas tardes. Pido disculpas si no me salto los saludos a los representantes de las altas instituciones que están aquí, a excepción de mi comisario jefe de unidad, don Antonio Manuel Burgos Bermúdez, precisamente por el principio de jerarquía y subordinación que nos corresponde y que viene a colación con respecto a la pregunta que vamos a tratar. La principal que voy a hacer mención es lo del artículo 22.1, donde determina que todas las decisiones en la modificación que se ha tratado, que en materia de orden público, incluso la expulsión de los espectadores, en materia incluso que no tienen relación con la lidia, se le otorga al delegado de la autoridad. Está claro que el reglamento actual pretende marcar una clara diferencia entre lo que es la autoridad o el que dirige la autoridad del festejo en todas sus fases, que es el presidente, y luego quien ejerce la autoridad en todo lo relacionado con el tema del cumplimiento de la normativa, cualquier tipo de infracción o ilícito penal que se pudiera derivar, trasladándole toda esa función y competencia al delegado de la autoridad. Pero para poder entender el alcance que tiene esa connotación, esa modificación que contempla el reglamento de todo el problema de orden público que se pueda relacionar, incluso no relacionado con la lidia, creo que para que desconozca el funcionamiento de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad es necesario hacer mención a que nosotros nos regimos por la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo. Ahí se hace una distribución de competencias claras entre los diferentes cuerpos del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, que determina su ámbito de actuación, y luego las competencias específicas que le corresponde a cada uno para no solaparse ni pisarse las competencias ni entrar en un conflicto entre las mismas. Y luego las que le corresponde a las policías autonómicas, policías locales y la unidad adscrita. La unidad adscrita, está claro que en las comunidades donde se ejercen desarrollan las funciones y las competencias que le corresponde y es competencia de la comunidad autónoma. En este caso hay unidades como Valencia o Aragón que tienen todo en materia de espectáculos taurinos, como pasa en Andalucía, y allí ejercen en las plazas de primera, segunda y de tercera, metiéndose en demarcación de Policía Nacional y de Guardia Civil. Ya entendiendo esas consecuencias, las competencias en materia de orden público, de orden público en general, pero si encima no relacionadas con la lidia, le corresponde a los cuerpos que la tienen atribuida, que es o la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y luego, dentro del funcionamiento de todas esas competencias, nosotros nos regimos nuestro trato por un principio de jerarquía y subordinación, como hemos estado hablando. Evidentemente, el comisario manda sobre los inspectores jefes, inspectores, etcétera, etcétera. Aquí hay compañeros y delegados, por ejemplo, tengo aquí el representante de Úbeda, que es delegado de la autoridad, pues donde está ejerciendo como delegado y es policía, escala básica, y luego en las otras por diferentes categorías,
Y cuando tú estás ejerciendo, si hay un problema de orden público y los responsables policiales que están allí en materia de seguridad ciudadana tienen un rango superior, es difícil de entender que esos responsables con mayor rango y mayor categoría se pongan a las órdenes de un delegado de la autoridad que está por debajo dentro de su rango. Contando que aparte, cuando nosotros nos metemos en demarcación de policía o de Guardia Civil aquí en Andalucía, pues no se puede llevar a cabo porque que es uno de los territorios con mayor extensión, donde hay posiblemente de los mayores festejos, tanto populares como taurinos en general, contando lo de Aragón y demás, porque tenemos Vea de Segura y Arroyo de los Jancos, que en la Feria de San Marcos tienen festejos populares para aburrir. Pues si nosotros tuviéramos que asumir todo eso, sería imposible con el número de efectivos que componemos la unidad ahora mismo, aunque se está intentando que vaya a más. Pero si encima de eso nos metemos en que la demarcación, las competencias las puede tener la Guardia Civil o los compañeros de la comisaría y decimos que nosotros vamos a asumir y abordar esas competencias o nos corresponde a nosotros en base a lo que dice el Estatuto de Autonomía, se crea un conflicto serio en cuanto al conflicto de competencia entre cuerpos y ya no digamos del principio de jerarquía normativa, donde un reglamento, tenemos las competencias en materia de espectáculos públicos en Andalucía, pero jerárquicamente está por debajo de una ley orgánica que determina quién es el que tiene las competencias en materia de orden público. Pues abordando ese matiz, que creo que exponiéndolo desde este punto de vista para que entendamos cuáles son el alcance y las consecuencias que puede tener, nos podemos encontrar, no sé, a título de ejemplo, que un grupo de antitaurinos pues, se introduzcan en la plaza, se distribuyen por los diferentes tendidos y empiecen a alterar el normal desarrollo de la lidia. Cuando el que ejerce como delegado también está destinado a la comisaría y tiene las competencias, como puede ser José Luis Soriano, pues todos los efectivos, encima con el rango que tiene, pues todos los efectivos de seguridad ciudadana que pueden estar allí, sí se ponen a disposición de él y puede abordar con la UIP, con la UPR y con todos los efectivos pueden abordar ese problema de orden público. No habría conflicto de competencias porque él también las tiene atribuidas. En el caso de la unidad adscrita, nosotros no tenemos las competencias atribuidas en materia de orden público. Entonces, ya no conlleva que tendremos que establecer un dispositivo, coordinarnos con los compañeros de la comisaría. En este caso, nosotros no tenemos ningún ámbito de actuación dentro de la Guardia Civil y tendríamos que coordinarnos con estos cuerpos para ver qué se monta el dispositivo, quién es el responsable, quién lo ejerce y cómo soluciona ese problema de orden público no relacionado con la lidia. Una persona que está ebria, que altera el normal desarrollo, está molestando a los vecinos, tiene que intervenir, lo tiene que proponer para sanción. El delegado de la autoridad bastante tiene con las funciones que tiene atribuidas, como para encima estar pendiente de todo el aforo de la plaza para controlar esos problemas de orden público no relacionados con la lidia. Esto sin contar de que efectivamente se llega a plantear cuando haya un conflicto que hay un principio de jerarquía normativa que se está incumpliendo. Y como esos ejemplos podemos poner muchos, porque la casuística es bastante variada. Y entonces esta es la principal cuestión que creo que ese artículo, ese matiz en concreto que se ha añadido, contiene unas connotaciones y unas consecuencias bastante importantes que tendremos que ver cómo se aborda. Porque claro, nosotros no tenemos efectivos suficientes para poder solucionar un problema de orden público de esa envergadura. Antes ha dicho Ana, con respecto a los sucesos que ocurrieron el año pasado en Linares, si el tercer espada no se echa para adelante y asume la lidia completa, no sé qué problema de orden público se podía haber montado allí en la plaza si justo antes del inicio del festejo se dice que se suspende el festejo porque no hay toros suficientes. Yo no sé si echándole la culpa a veterinarios, presidentes, allí parece que todo el mundo faltó el respeto, pero ahí hay un problema de orden público, pero grande. Y cuando estuvimos hablando con los que estaban de responsables, ellos sí habían montado un dispositivo específico, pero si ahora nos lo trasladan a nosotros, ellos van a decir, es que el problema de orden público, no sé si alguien a lo mejor dirá, pues no te preocupes que eso es mío, lo voy a defender. El orden público es una manzana envenenada que casi nadie la quiere. Y cuando estamos hablando que puede tener esas consecuencias, dirá, ¿qué es vuestro? Pues vosotros lo asumís. Claro, el problema es abordar una característica, una dimensión o un dispositivo que solucione un problema de orden público de la envergadura a la que nos podía haber tocado si Curro Díaz nos echa para adelante el día de festejo.
Entonces, esa es la primera cuestión que quería plantear y que quería dejar ahí porque creo que sería cuestión de matizarle, darle una vuelta porque puede ser objeto de recurso. La segunda, muy rápida. El año pasado, mi compañera Rogelia, que está aquí, en la jornada hizo una sugerencia sobre el hecho de que se añadiera la edad que debería estar en el callejón. Nosotros, yo particularmente, tuve un caso muy específico donde un familiar directo de un alto responsable de una institución, por no decir cuál, estaba en el callejón, debidamente autorizado, con sus pases de callejón, con sus dos nietos de corta edad. Cuando va y se le dice, disculpen, no pueden estar aquí los niños, tienen que salirse. Los niños tienen pase de callejón. Digo, sí, tienen pase de callejón, pero no pueden estar aquí. Esto es una zona de máximo riesgo y no pueden estar en el callejón. ¿Dónde dice eso? Bueno, pues la ley de protección al menor, el interés superior del menor, que tenemos que velar por él, una zona de máximo riesgo, aquí no puede estar porque estamos exponiendo al niño a una situación de mucho peligro, pero que ¿dónde pone que no puede estar aquí? Bien, pues empieza ahí, bueno, caballero, que no puede estar aquí, pues esto va a tener sus consecuencias, esto ya no va a quedar así, lo típico, ¿no? Bien, pues al final había otros familiares en el tendido, tuvimos que hablar con la empresa, oye, hay posibilidad de que suban, no tienen entrada, claro. Ya tienes que estar gestionando eso. Se sube arriba y las consecuencias de la tensión, pues, os la pueden imaginar ustedes, ¿no? Bien, gracias a Dios, la suerte, como dice, que es lo que rige el espectáculo taurino, el toro cuando salió, ese toro, sí, primer toro que salió, cuando lo citan las cuadrillas, vino directamente hacia la barrera donde estaba él detrás en el buladero. Reventó las tablas, saltaron astillas por todos sitios, el hombre le cambió las caras como si fuera un semáforo, se puso de todos los colores, gracias a Dios que pasó eso, porque nos acercamos después a él, digo, ¿se da cuenta si llegan a estar aquí los niños justo detrás? Lo que podría haber pasado si una astilla le clava en el ojo o se le da, pero si no llega a pasar eso, tirones de orejas, explicaciones hubiéramos tenido en la vida y por haber. Con respecto a que se haya matizado ya que va a entrar en vigor una ley mínima, o sea, una edad mínima en la que debe de estar o puede estar en el callejón, que son todo aquello que haya cumplido los 14 años. Bien, perfecto, a nosotros ya nos curan salud, pero falta un matiz, que debe de estar acompañado siempre por un adulto. Porque si un niño con 14 años tiene su pase de callejón y está en el callejón, debidamente autorizado, pero no está acompañado de un adulto, ¿quién se responsabiliza de ese niño? Y si ahora ese niño se sale del buladero, hay que estar llamándole la atención, hay que proponerlo para sanción o expulsarlo. ¿Quién es el responsable al que tenemos que tramitar la denuncia? ¿Quién lo ha dejado pasar allí? ¿Quién asume esa responsabilidad? Entonces, añadiendo el matiz de que sí, todo aquel que haya cumplido 14 años y que esté acompañado por un adulto que se responsabilice de él. Esa es la segunda cuestión rápida que creo que queda ahí también para debate. Y la tercera, ya para terminar, es que se ha suprimido en el artículo 23 el hecho de que el delegado de la autoridad, como máxima autoridad y máximo responsable del callejón, era el que expedía los pases. Previa expedición de los pases de callejón, controlaba a quién se le daba y se responsabilizaba de eso. Ahora se ha suprimido esa frase y ahora si el delegado no es el que lo expide, no es el que lo reparte, no es el que lo controla, tiene la máxima responsabilidad en el callejón, pero no tiene ningún control sobre el reparto de los pases, ni la gestión, ni quién aborda la ocupación de los burladeros. Entonces, esa es la tercera cuestión que se plantea aquí y no sé qué solución tendrá, pero al suprimirse eso, creo que ya la responsabilidad también queda un poco diluida, ¿no? Y por mi parte, he tratado de ser lo más breve posible, tenía cuestiones aquí para tirarme todo el día, porque me gusta hablar un rato, pero creo que con esto es suficiente y se le cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por tu brevedad. Toma la palabra Guillermo Laguna. Él pertenece a la Guardia Civil y, como ya lo han presentado, es delegado en Osuna. Bueno, muchas gracias. Yo me vi en esta jornada, en todas las jornadas que se crearan, pero no he sentado en esta mesa nunca. Así que gracias, Ana, por el lío. Pero bueno, como dice el compañero, ejercer en la plaza de Osuna, de Tercera, y en plazas portátiles, ¿no? Que me gustaría hablar de plazas portátiles todo el día hoy. Pero bueno, vamos a limitarnos un poco al reglamento y yo voy a tratar un poco el tema de la enfermería, ¿no? De las plazas de Tercera, ¿no? Y sobre todo
tengo una reflexión aquí, una cuestión también que he sacado un poco así de la manga, que sabemos todo un poco que la principal función de nosotros es que se cumpla el reglamento, ¿no? Entonces, nuestra opinión en el reglamento es, como le he dicho antes a un compañero, como si me pongo a criticar la ley de seguridad vial y yo tengo que denunciarte por el cinturón y no vamos a criticar esto, ¿no? Pero sí es verdad que toda esta mesa nos vamos a dedicar a lo que es la seguridad, ¿no? Que es lo que nos importa. Desde el aficionado hasta el ganado, ¿no? Hasta la bandera, ¿no? Si se cae una bandera y produce un accidente, esa seguridad también es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, mi cuestión en este caso es que si todo el mundo tenemos visión de seguridad en una corrida de toros, eso es lo complicado, ¿vale? Aquí está la típica frase de, hombre delegado, hombre presidente, vamos a sacar festejo para adelante. ¿Pero a costa de qué? ¿No? Vamos a sacar el festejo para adelante. Entonces es muy complicado, ¿no? Muchas veces lleva el reglamento al cumplimiento total, ¿no? Con el nuevo reglamento, como he dicho antes, me voy a centrar un poco más en el tema de la enfermería y los servicios médicos quirúrgicos, ¿no? Como sabéis, la plaza de tercera, bueno, ahora el reglamento nuevo dice que el equipo médico decide si la enfermería cumple los requisitos, ¿no? Una vez que el equipo compruebe la ambulancia y vea las instalaciones que hay, él es el cirujano jefe el que nos dirá si se cumple o no se cumple y si podemos tirar por dentro en el festejo. La cuestión que nos hemos planteado es, ¿esto se va a hacer a través de un acta o va a ser alguna verbal con el delegado, ¿no? Antes hablaba con el compañero de San Lucas y dice, yo tengo un acta hecho ya, ¿no? Aquí vamos por delante siempre de lo que hay. Pero es verdad que yo creo que es necesario, ¿no? Que esto se quede certificado con un acta, ¿no? Y bueno, es una de las cuestiones que nos hemos planteado. Otra cuestión importante es el artículo del 10.7, en el que nos habla que las plazas portátiles, tenemos claro que tienen que haber dos ambulancias, una con soporte avanzado y otra con un soporte básico, ¿vale? Pero nos dice que las plazas de terceras que tengan una habitación habilitada como enfermería, podemos depender de una UBI, ¿no? Un soporte avanzado. La pregunta que tenemos ahí, o la cuestión que nos da esto, es en el caso, porque también nos dice el nuevo reglamento de que las ambulancias van a atender a todas las necesidades del público, ¿no? En el caso de que la ambulancia tenga que salir de la plaza de toros, no por una acogida de un torero, sino por la asistencia al público, ¿qué hacemos con la corrida? Paramos el festejo, ¿no? Entendemos que paramos el festejo. ¿Por qué entendemos? Bueno, por lo menos yo entiendo que paro el festejo. ¿Por qué? Porque la sala habilitada como enfermería no es un quirófano. La sala habilitada como enfermería es una sala en la que está bien alumbrada, como dice el reglamento, que tiene una camilla y que tiene sitio para que el cirujano pueda hacer una operación urgente, ¿no? Pero los medios lo tiene la ambulancia. Todas esas mochilas y todo ese material, que no sé nombrar, pero que sé que hay mucho, se coge de la ambulancia. Entonces, si la ambulancia se ha ido a una asistencia por cualquier otro motivo, que gracias a Dios nunca me ha pasado, pero bueno, que puede pasar en cualquier momento, nos quedaríamos un poco desprotegidos a una acogida o a otro problema en el público. Pero bueno, la cuestión era esa, ¿no? Que si se da ambulancia, ¿qué hacemos, no? En las plazas portátiles lo tenemos claro, un poco más claro, porque tenemos dos ambulancias. Bueno, si se va una, siempre vamos a tener la UBI móvil, que es la que puede pedir una asistencia, ¿no? Y que es la que podemos continuar. Otra cosa que teníamos antes, que lo ha dicho antes el presidente de la plaza de Roquetas, me parece que había sido, es que ya las fuerzas y cuerpos de seguridad podemos ejercer como delegado en cualquier plaza, ¿no? Que antes estaba un poco más limitado. Y como he dicho antes, yo tampoco me voy a extender mucho más. Me encantaría hablar de las plazas portátiles. Las plazas portátiles dan mucho juego. Pero bueno, en el reglamento ya hemos visto que se ha cambiado, que vamos a hacer un reconocimiento el mismo día de la lidia, que eso ya se hacía, porque era algo complicado. Yo cuando le decía a los veterinarios, ¿dónde vamos a hacer reconocimiento? En Osuna tenemos plaza, por ejemplo en Herrera, que es un sitio donde se hace alguna corrida portátil. La plaza más cercana era Osuna o Lucena. Había que pedir autorización a la plaza, que te deje que tenga los corrales habilitados en esas fechas para poder descargar los toros. Habría que descargar los toros, habría que pasar el reconocimiento y volver a cargar los toros al camión. Y ahí es donde saltaban las chispas, ¿no? El ganadero, cómo vamos a volver a cargar los toros, ya los toros nos cuesta trabajo en la finca, cómo vamos a hacer en la plaza. Al final, ¿qué se hacía? Un reconocimiento. Nos veíamos en la plaza por la mañana y se hacía un reconocimiento documental, porque otro problema que creo que tienen los veterinarios es que en una plaza portátil se hace un reconocimiento. Te montas en el camión, desde la tronera miras el toro. Como tenga mucho sol, te hace un contraluz, si no hay una oscuridad, si no lo has visto el cuerno, y yo entiendo que es complicado. Al final, ese reconocimiento somos conscientes de que es documental. Cuando sale el toro a la plaza es cuando nos encontramos los problemas. Y ahí es donde podemos tener problemas de orden público, ¿no? Es cuando sale el toro y hemos firmado un reconocimiento de que el toro está bien,
pero cuando salió a la plaza no estaba tan bien como parecía, ¿no? Entonces, una cuestión que quería comentar. Y otra ya, para terminar, que no me enrollo más tampoco, es el tema del registro de presidente. Hablando con Soriano, nos había dicho, el registro de presidente, al final, la plaza de Portátiles o Tercera, bueno, se queda un poco ahí entre líneas todavía. No está... Pero es verdad que las plazas de Portátiles es las que más complicada tenemos cuando tenemos a los presidentes. Es verdad que normalmente son aficionados, con mucha gana, pero no se han leído el reglamento ni una vez, ni por encima. Tienen conocimiento del reglamento que han vivido en el Universidad de Bandrillero, el reglamento que ha vivido, ¿no? Pero es verdad que cuando tú estás de presidente, yo creo que debemos de tener un poco más de conocimiento, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. No vale todo, ¿no? Como he dicho antes, es la típica frase. Entonces, bueno, pues me alegra que los presidentes tengan que estar en el registro, pero hubiese ampliado que hubiese estado todos y que esa formación se eleve a toda la persona que nombre, ¿no? Como presidente. Y bueno, en principio le paso la palabra también a mi compañero para no enrollarnos mucho más, ¿no? Bueno, José, cuando quieras. Buenas tardes. Soy ejerzo el delegado de la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, por si alguno lo tiene localizado, donde aparte de pasar las narcolanchas hay langostinos y buen pescado, ¿vale? Bueno, yo voy a lanzar el primer cuestión en el tema del enchiqueramiento. Anteriormente se restringía un poquito el acceso a todo el personal que era necesario. Ahora establece que será público. La plaza donde ejerzo este año cumple los 125 años. Yo creo que no se ha modificado en 125 años. Allí, si entra 3 banderilleros por cuadrilla, el mayoral, el ganadero, el que viene de ayudante del mayoral, el empresario que mete a quien no tiene que meter, los torrileros, el asesor artístico del matador, los apoderados, porque hay uno que llevan 2 apoderados. Se me crea la inquietud de que ni los 3 veterinarios de servicio, ni el presidente, ni yo con mi secretario o secretaria de acta me tengo que quedar fuera. Eso es una cosa que ahora ¿cómo lidias tú con eso? Ahí en una plaza. Con el consiguiente riesgo, porque es que allí hay un pasillo y es lo que hay, punto. No hay ni corrales para el primer reconocimiento, ni para el segundo reconocimiento de sorteo, enlotado y enchiqueramiento. Segundo, como anécdota me ha pasado de todo. Llevo allí, quiero recordar, en un encajón, enchiqueramiento de una corrida de Juan Pedro Domé, hubo un toro que ya venía calentito del campo, pues se enchiqueró, reventó un chiquero, se volvió a enchiquerar en otro chiquero, estando ya enchiquerando otro toro, se volvió a romper el otro chiquero, la puerta del chiquero, y no tuvo otra cosa que rematar en la puerta del otro toro que estaba enchiquerado, con lo consiguiente que el otro toro rompió el otro chiquero y nos quedamos sin 3 chiqueros, o sea, de 8 teníamos 5. Nota que enchiqueramos 5 toros, 2 se estropearon. Tengo la suerte de que el empresario siempre trae 8 toros allí. Y se quedó un toro en el cajón. El empresario dice, yo no saco el otro toro. Yo no saco el otro toro porque si se me estropea, bueno, espérate, vamos a hablarlo con los veterinarios y lo voy a consultar con el presidente. El presidente, la formación que tenía en ese momento, no se conocía el reglamento, que eso es otra cosa que hay que formar, sobre todo los presidentes de plaza de tercera. No tenía idea. El hombre se encogió de hombros. A mí... Los veterinarios, evidentemente, querían ver el toro. Yo estaba con los veterinarios. ¿Qué se hizo? Bueno, pues un consenso, como la última palabra la tiene el presidente, pues el presidente dice, bueno, pues para evitar problemas, lo que son hacer todo, que se vea en el cajón. Bueno, pues,
otra cosa. El tema. Otro tema que quiero hacer constar es el tema de que se ha hecho aquí del bienestar animal, del toro, el toro de lidia. Yo pienso como aficionado, no como delegado, que es el principal protagonista de la feria, de la fiesta. Si no, no hay. En mi plaza el reconocimiento desde antes, incumpliendo el reglamento establecido anteriormente, siempre se ha hecho reconocimiento en la mañana de que se va a celebrar la corrida de toros. Hasta ahora yo no he tenido problemas con el ganado que ha presentado el empresario, hasta ahora. Incluso he tenido problemas porque se han estropeado toros y siempre ha tenido apartado en el campo cerca. Las ganaderías que coge el empresario son todas cerca. La más lejana que se ha lidiado allí ha sido Miura, no, miento, Victorino Martín, que estaba lejos, pero venían 8 toros. No hubo problema. Eso es otra cosa que veo que en el reglamento, sobre todo a plazas de tercera, ha acertado. Ha acertado porque el toro sufre un estrés en el embarque, en el traslado, y si encima lo metemos en plazas de tercera categoría, que son antiguas como las que tenemos aquí, que el bebedero no bebe ahí ni los cocodrilos, se le encierra 24 horas antes ahí, cuando sale el toro, lo normal es que tenga calambre, se haya estropeado. Y desde que se ha visto hasta que sale a la plaza de toros, el segundo reconocimiento, porque es que no hay corrales para tenerlo allí 24 horas. Ha perdido el toro 70-80 kilos, sale con los ijares aquí metidos y dice, este no es el toro que yo he visto ayer, esto no es, evidentemente. Entonces, hay un estudio que ha realizado el veterinario de la plaza de toros del puerto, Antonio Ruiz, más conocido como Peti, que se llama Los últimos días del toro de Lidia, que donde es una serie de análisis que ha llevado el estudio allí en la plaza de toros, siempre con el desembarco del mismo día hay el reconocimiento, simplemente se hace un reconocimiento antes del enchiqueramiento. Entonces, el toro se estresa menos, sale al ruedo con mayor brío, mejor presentado y hasta ahora, en el tiempo que yo llevo ejerciendo, solo se han devuelto 2 toros. Uno, porque arremataron la tabla, se partió el cuerno, o sea, en el buladeo, se partió el cuerno, eso es inevitable. Y otro fue un Miura que sufrió como si se le hubiese roto el ligamento de la pata de atrás, no sé, una cosa extraña. Pero no sé de todos los toros y nadie tiene quejas sobre ese tema. Otro tema que voy a lanzar y ya no voy a lanzar más, porque ya son las 2 ya prácticamente. El tema de los pesos de las plazas de toros de tercera. ¿Quién certifica que ese toro que pesa más de 450 kilos, perdón, el novillo menos de 450 kilos y los toros más de 410 kilos? ¿El ganadero? ¿El empresario que te saca la tablilla te pone 550 kilos? ¿Quién certifica eso si no obliga a que haya una báscula? El veterinario, a ojo de buen cubero, porque antes cuando en el anterior reglamento sobre el peso de canal creo que hay una regla matemática que se establece más o menos un peso aproximado, depende de lo que pese en canal, se hace una regla de 3 o algo parecido, nunca me he enterado, pero en fin. Eso lo quiero yo lanzar, a ver si alguien puede aclararlo. Bueno, y nada más. Bueno. Muchas gracias, José. A ver, que no. Proseguimos un poquillo donde lo hemos dejado. Gracias, Ana, por permitirnos alterar un poquillo la agenda para solventar las dudas que surjan para el tema de los delegados. Si queréis, os hago un resumen en 2 minutos de lo que hemos tratado, ¿vale? Para refrescar la memoria. Pues si os acordáis, hemos tratado el tema de que el nuevo reglamento pues, ya pone una edad mínima, ¿no?, de 14 años para poder estar en el callejón, que anteriormente no se recogía. Hemos estado hablando un poquito también sobre la certificación que el encargado de la enfermería tiene que hacer, ¿vale?, aunque ya lo recogíamos en acta.
aunque ya lo recogíamos en un acta, de que, vamos, que la enfermería tiene todos los medios, ¿no? Todos los medios para, pues, para asistir a alguna incidencia facultativa. Hemos tratado el tema de la ambulancia, que es novedoso también, sobre todo en Plaza de Tercera, la ha estado comentando Guillermo. Bueno, empezó Francisco con el tema de que, si bien la autoridad delegada en la aplicación del reglamento taurino era la presidencia, presidente o presidenta, en temas de orden público, puesto que lo regula la 4/2015, la Ley Orgánica 4/2015 sobre la protección de la seguridad ciudadana, pues sería el que tiene facultad, en este caso el que es miembro de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, ¿vale? Eso también lo hemos tocado un poco. En sexto lugar, hemos tocado el tema de que el nuevo decreto no establece, o no creo que ya haya sido un olvido, no establece quién, en el anterior sí decía que los pases de callejón, las autorizaciones para acceso al callejón, las expedía el delegado de autoridad. Ahora, después de las 2 o 3 leídas que le hemos dado, no se la aplica, o sea, no hace referencia a que lo expida el delegado de autoridad, pero tampoco hace referencia a quién lo tiene que expedir, ¿vale? Hemos tocado el tema de la publicidad del sorteo, la publicidad el acceso del público a lo que es el sorteo, que yo creo que en casi todas las plazas se aplicaba, pero el enchequeramiento sí es verdad que hay diferencias, entre otras cosas porque, por ejemplo, en algunas plazas que no hay capacidad técnica, ¿no? O sea, no hay estructura para poder, ¿no? Para que el público pueda asistir. Y en último lugar, aunque no se ha tocado así, pero sí lo teníamos previsto, era el desalojo en el ruedo cuando un acceso indebido, ¿no? Sí lo establece bastante bien el nuevo reglamento, que si hay una red dentro, serán las cuadrillas los que lo retiren y lo pongan a disposición de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad. Y si no hay ninguna red en ese momento, en el momento del acceso del público o de este espontáneo, estamos hablando, pues que sea la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, ¿vale? Y no sé si os sirve un poco de refresco y estamos abiertos a vuestras preguntas. Tenemos soluciones para casi todo. Los delegados tenemos que tener, y si no, no las inventamos. Así que la palabra es vuestra. Yo quiero preguntar, como Guardia Civil, ¿por qué desde delegación en la misma autorización se dan instrucciones para que haya una patrulla de seguridad ciudadana prestando apoyo en los eventos? Estamos totalmente abandonados. Yo, por ejemplo, en Atarfe, cuando me toca algún festejo, tenemos que llamar al jefe de turno y si hay patrulla la manda y si no, te tienes que apañar solo. Se nos da el tema de que algunas veces tienes que actuar en la grada y dejar el callejón abandonado y el espectáculo abandonado. Me toca a mí, ¿no? Porque es que creo que si desde la misma delegación en la autorización incluye que debe de haber, igual que hay una ambulancia, debe de haber una patrulla de seguridad ciudadana, se acaba el problema. Pero al final el guardia cuando pide, el mando te dice hay o no hay, o no me apetece mandártela. La Guardia Civil, como tú sabes, no nos deja que pongamos nuestros problemas, al revés, la solución es lo único. Entonces, voy a salir por favorecer a la Guardia Civil, ¿no? Al final, vamos a hacer. No, pero bueno, en principio a mí me pasa igual. Nosotros, por ejemplo, en Osuna no tenemos lo que es la autorización de la corrida, no te pide una organización de orden público. Eso se presupone, ¿no? que hay una plaza de toros con 5.000 personas y que tenemos que tener seguridad. No hay que solicitarla. El problema es que tenemos la Guardia Civil, ya sabemos todos más o menos cómo es, que estamos faltos de personal.
los delegados tenemos que hacernos antes de la corrida con esas previsiones. Yo no entiendo que tenga que venir una solicitud expresa de la plaza o de la ganadería, del empresario, o de la autorización de la delegación en este caso. Yo creo que nosotros ya tenemos la previsión, lo que ha dicho antes, compañero, la seguridad es nuestra. Entonces nosotros somos los que tenemos que tener previsto esa seguridad, ¿no? Es complicado, pero bueno, al final sí, te pones mala cara, yo también la pongo mala cara. Aquí no podemos poner mala cara, pero bueno, al final sale, ¿no? Es lo que digo yo. Yo siempre digo que el problema se acaba cuando empieza el primer toro. Hasta que no empieza el primer toro no hay mucho problema, pero una vez que empieza se organiza todo un poco, ¿no? Nosotros nos vemos en una plaza de Osuna, ya te digo, con 5.000 espectadores y te ves con 2 patrullitas y bueno, y antes se lo he dicho a un compañero, he dicho, bueno, yo le digo a los compañeros, oye, que yo quiero ir a los toros, pues ponte de verde y te metes conmigo en el callejón. Mientras más gente de verde veamos, mejor. Así que es la única. Pero bueno, es verdad que yo creo que es una previsión que tenemos que tener desde el delegado de la autoridad y organizar la seguridad también, que al final es competencia nuestra, ¿no? Hablado de que cuando se enchiqueran los toros va a ser público, ¿no? Si se cae en Huelva, por ejemplo, que es un alto y se cae abajo, ¿llama al legislador para que se haga responsable o quién es el que se hace responsable de eso? Porque es público el sorteo y ahí no hay daño ninguno. Pero si alguien se cae desde el alto y está el toro dando vueltas por allá abajo, ¿llama al legislador? ¿A quién llamo? Mira, ahí está el tema de que si es verdad que tiene que ser con público, pero bajo la responsabilidad del delegado llega un momento que dice lo que yo he aplicado hasta ahora, hasta aquí hemos llegado, porque es la responsabilidad mía. Si no cabemos, no se cabe. Y primero tienen que entrar los profesionales que tienen que estar obligatoriamente en el enchiqueramiento y después, si cabe alguien más, aplicar la lógica, entrará el que pueda entrar y siempre en un sitio que no se ponga en riesgo su vida y no obstaculice normalmente el enchiqueramiento, que no obstaculice nada. Hasta ahí podemos llegar. Normalmente en la plaza donde yo trabajo es una puerta que se ponen operarios de la plaza que pone el empresario y yo suelo entrar el último. Y a partir de que yo entro ya no entra nadie más. Pues tomaré la misma medida, porque al final y al cabo, ¿qué vas a hacer? ¿Deja fuera a los profesionales los que tienen que estar obligatoriamente para incluir al público? ¿Me permite matizo un poco? El año pasado en Linares, porque la normativa divulga y obliga a las administraciones públicas, a los empresarios y demás, que se haga una difusión de la cultura taurina, y para intentar concienciar y acercar al público, también se hizo público, pero se hizo público con unos medios técnicos. Se puso una televisión, hubo solamente una cámara que grababa el sorteo y grababa el enchiqueramiento, y la gente estaba en público en el patio caballo, no interfería en las funciones del trabajo de hacer los profesionales de cara al enchiqueramiento. Entonces está diciendo que es público, pero no te está diciendo de qué manera puede ser pública. Es una forma de hacerse público, el enchiqueramiento y el sorteo. Evidentemente, lo primero es que los toros, cuando están enchiquerando y los corraleros están moviéndose en los toros y para enchiquerar al toro, no puedes entorpecer porque el toro se puede derrotar y se puede lesionar. Hay que vigilar y cuidar al toro en esos momentos tan delicados. Entonces es una forma de hacerlo público sin que haya riesgo, y más si la infraestructura de la plaza no cuentan con las medidas técnicas ni con el espacio para poder albergar más gente de los profesionales que están trabajando. Entonces yo tampoco veo mucha complicación. Se hace público, pero a través de unos medios televisivos y la gente lo puede ver. Yo voy a hacer algunas consideraciones a las distintas mesas que se han hecho esta mañana, entre ellos, pues cuando hay algunas... ¿Me perdonáis? Lo he perdido. Sobre todo en el sorteo. En el sorteo se pierde la incertidumbre, como ha dicho el compañero y presidente de Jaén, en el mano a mano y en las ganaderías concurso.
Y yo creo que ahí debería haberlo hecho por la incertidumbre, y ya que este reglamento va a velar, como siempre dice, por el público, ahí se pierde. En otra de las mesas, que ha sido la de los presidentes, dicen que finalizado el proceso de recogida de los cuernos, los mismos se conservarán debidamente hasta su envío a un laboratorio habilitado por un servicio urgente y bajo control de la presidencia del festejo, de modo que garantice su recepción. ¿Hay alguna cadena de custodia ahí? Ahora es cuando se ha debido aprovechar esta situación de este reglamento para poder ponerla. Y si tienen que ser agentes de la autoridad el que vayan y custodie esos cuernos hasta el laboratorio, deberían hacerlo, porque el presidente, una vez que se termina el festejo, ¿dónde se quedan esas cajas? ¿Vale? Venga, siga con la tercera. Siga con la tercera. En el artículo 39 también dice que si en los reconocimientos de la ganadería que hay anunciada 4 de los toros son rechazados, los toreros antes del sorteo pueden negarse a torear. Imaginaros, sobre todo en plazas portátiles, cuando vienen a las 10 de la mañana. ¿Qué hacemos? Ahí tenemos la tercera de portátiles. Ahí los veterinarios tenemos una presión continua, aparte de las que ya tenemos, y tú ya sabes que hemos tenido muchas en Linares, ¿vale? Y por último, me parece que los honorarios veterinarios es un despropósito total de este reglamento, que no sean depositados en el Colegio de Veterinarios y que vayamos, como ha dicho esta mañana Santiago Sánchez Apellani, detrás del organizador, del empresario, para que nos cobre. Yo desde aquí insto a cualquier compañero que nos neguemos a ir a un festejo mientras que no se hayan satisfecho los honorarios. Muchas gracias. Le vamos a responder a la que corresponde a la mesa. Gracias por las preguntas, pero vamos a responder a la que corresponde a esta mesa, lógicamente, ¿no? Y, bueno, Guillermo va a contestar al tema de la referencia a las plazas de tercera. Otra vez me toca a mí, yo iba a hablar poco hoy. Bueno, sobre las plazas de tercera yo tengo la misma duda, es que es una pregunta que nos hacemos todos, porque cuando llega el camión a las 10 de la mañana tenemos muy poco tiempo, un poco plazo, ¿no?, para hacer el reconocimiento y poder recuperar algún toro que se resache. Yo lo he comentado antes, lo voy a decir a viva voz, aunque no deba a lo mejor, pero esto va a obligar a pasar muchos toros en una plaza de tercera. Lo digo así como lo siento. Si nos vamos a la plaza de portátil, ya he comentado antes de que el reconocimiento es documental. Es que los veterinarios no podéis ver los toros de una tronera, creo yo. Aquí estáis muchos veterinarios y podéis confirmarme eso. Entonces, yo entiendo que los toros que van a una plaza portátil son todos aptos, porque la documentación esté bien y el toro cumpla los requisitos documentales, el toro es apto. El problema nos vendrá cuando echemos el toro a la plaza y tengamos que devolver 3 toros para atrás. Ese es el problema que tendremos, que esperemos que no nos pase nunca. Hasta ahora, gracias a Dios, ha ido todo bien. Pero es la única contestación que le puedo dar. Y sobre la plaza de tercera, en Osuna tenemos 3 corrales, uno de los corrales los perdemos con el camión que descarga los toros y descargamos los toros se pelean. Todos vamos a tener el mismo problema que eso lo hacemos el viernes, pero es verdad que cuando lo hacemos el día de antes tenemos un plazo de tiempo para poder recuperar toros. Nosotros, yo nunca pongo problemas para desembarcar los toros el viernes a las 10 de la noche, ¿no? Porque a lo mejor es una época de calor, venga, a las 10 de la noche. Cuando la ganadería es de cerca, la ganadería está a 1 hora y media de camino, pues nos podemos arriesgar. O en Osuna misma tenemos la ganadería, como conoceréis algunos, Julio de la Puerta, lidia mucho en Osuna. Pues ahí tenemos un problema y tenemos los toros a 5 minutos, que podemos recuperarnos. El problema será cuando nos vengan los toros de Salamanca y rechacemos 2 toros o 3 toros o un toro, ¿vale? Entonces, por lo general, la plaza de Osuna, es verdad que los empresarios que había hasta ahora, siempre, en previsión, han llevado siempre 8 toros, ¿no? Entonces, hemos tenido un poco de juego y es verdad que nunca hemos tenido problemas. Pero con el juego de desembarcar a las 10 de la mañana, el día 15 de mayo os cuento mis problemas, que es la primera corrida que vamos a tener. Eso nos va a dar mucho dolor de cabeza porque cuando haya un problema, pues la solución no es fácil. Contestación a la referencia que ha hecho al artículo 39 en cuanto a que se rechacen más de 4 toros y que los toreros puedan abandonar o tienen derecho o pueden, porque ya el reglamento lo contempla, que pueden renunciar al festejo. Eso tiene una relación directa con un problema de orden público, que es lo que nos ha tocado antes hablar.
Y por alusión en cuanto a lo que sucedió el año pasado en Linares por el tema de un toro, si ya con un toro se fueron, y en este caso tuvo sus consecuencias porque se ha visto su expediente y demás, en este caso ya tienen el derecho de marcharse, que justo después del segundo reconocimiento y antes del sorteo, ya el día del festejo, si se han desplazado, hablamos plaza de portátiles de 5.000, vamos a una plaza de primera o segunda que tiene 8 o 10.000 espectadores que han venido de todas partes de España, y cuando se ejerce esa presión tanto al presidente como a los veterinarios, y mi jefe provincial, Juan Pedro López Peñalver, tuvo la experiencia personal de en Linares también, tener que reconocer a 26 toros porque no daban el perfil de una plaza de segunda, y evidentemente la función y la profesionalidad que hasta ahora me han demostrado los veterinarios, y no puedo decir otra cosa, porque yo lo viví allí personalmente en Linares, la profesionalidad en cuanto a expertos, peritos en reconocimiento animal y que están velando por los intereses de los espectadores y del público, porque el público paga una entrada, y paga una entrada a razón de una plaza de una categoría, que es de segunda o de primera. Y los toros deben de reunir las características de esa plaza, que está relacionada con el precio que pagan. Y esa es la función principal que tienen los veterinarios, aparte de que son los expertos que me lo han demostrado en el reconocimiento animal. Si ahora se le mete esa presión de que si hay menos de 4 toros, ya me voy, y el presidente, dependiendo del motivo de la causa, de declararlos no útiles, si el presidente puede recuperarlos, pero va a devaluar la calidad del festejo, pues se está metiendo una presión añadida a las funciones del presidente y a las funciones del veterinario, que si o ceden a esa presión y ese chantaje en contra de la calidad del festejo, o si se mantienen firmes y son profesionales en sus decisiones, luego redunda en el delegado de la autoridad, que es el que tiene la competencia en materia de orden público según el reglamento. Y cuando el día de festejo diga que se van y no se celebran los desplazamientos, alojamientos y gastos que han tenido, y se puedan montar disturbios o problemas de orden público, que estamos en un triángulo amoroso complicado, delegado, presidente y veterinario. Así que yo creo que queda más que matizado que es un problema serio que se puede plantear. Buenas tardes. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, y por eso la petición en el tema, en el periodo de delegaciones, de que los nombramientos de presidente en plaza de tercera, además de por darle más rigor al tema, era para evitar precisamente todas estas casuísticas que estamos hablando que suelen pasar. Al final de toda la película es el alcalde el que habla con el presidente, y el presidente agacha la cabeza si quiere mantenerse en el cargo, o como yo en su día cogí la puerta y hasta ahora. Con respecto a lo que usted ha comentado antes, le sugiero que si se le da ese caso, lo que debe de hacer es dirigirse al ayuntamiento, y que el técnico que redacta el certificado de que el recinto reúne las condiciones técnicas y todo eso, se lo certifique. Con lo cual, cuando usted tenga ese problema de que a alguien se le cae a usted, se supone que el establecimiento debe de tener y en fin, nada más. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la última, que vamos mal de tiempo. Hola, buenas tardes. Ya me conocéis. Bueno, mi pregunta va dirigida a Francisco Rodríguez, que tan brillantemente antes en su exposición ha referido entre una de las misiones principales de los delegados es el tema del callejón. Entonces, en el callejón, el reglamento dice taxativamente que es el máximo responsable de lo que ocurra dentro de ese callejón. Mi pregunta viene, más que para ti, yo creo que sería para la jefa de servicio o jefe de servicio de la Junta de Andalucía, ¿cómo vamos a controlar eso? ¿Cómo vais a controlar eso? ¿Cómo se puede controlar una cosa en la que tú no la expides? Nosotros en Málaga no tenemos ese problema porque la jefa de servicio, la jefa de servicio de la Junta, antes de los festejos, reúne a los delegados, se firman y se piden por parte de la Junta, pero luego se entregan a las diferentes personas que tienen que tener el pase dentro del callejón. Pero
y en las plazas de tercera y en las portátiles, cuando esa corrida, ese festival esté organizado por el ayuntamiento o esté organizado por una persona ligada al ayuntamiento, ¿cómo controlamos eso? Gracias. En primer lugar, muchas gracias por tu palabra de reconocimiento, se agradecen. Y con respecto al callejón, yo creo que es caso perdido. Os pongo un ejemplo muy reciente, porque hemos tenido un festival taurino benéfico por el beneficio contra la Dana, y evidentemente es un festejo que se presentó, se autorizó por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, por su servicio de juego, y la infraestructura que tiene el callejón, hay unos burladeros que están previamente asignados y la distribución está hecha, nosotros pedimos los pases, pero se los entregamos a los que le corresponde, Delegación de Gobierno, Ayuntamiento, subdelegación, comisaría, fotógrafos, empresa, propiedad, picadores, en fin, están todos aforados, todos repartidos. Pues te viene en la plaza de Jaén, por ejemplo, hay 3 burladeros donde entran 3 personas para las cuadrillas. Si se autoriza un festejo donde vienen 7 cuadrillas, 7 ganaderos y mayorales, pues ya me diréis dónde coloco a la gente en el callejón cuando se autoriza ese festejo. Vienen a lidiar los 7 matadores con sus 7 cuadrillas y los 7 ganaderos. Es que es imposible reubicarlo en ningún lado. Quité policía de los que yo tenía y metí algunos en los burladeros de policía. Y los policías pues se subieron a la grada. Pero si está todo ocupado porque yo no tengo posibilidad de administrar los pases de callejón, yo lo hago y los reparto. Y ahora ya está en conciencia, si es un festival benéfico, de decir, bueno, no voy. Y ahora ya que se queden los profesionales que se tengan que dar, pero si vienen, están debidamente autorizados porque esos pases están aforados. Pero se te encuentra que en el callejón había más gente que el tráfico en la Gran Vía en hora punta. Si salta un toro y pilla a alguien de los que están allí, el juez no va a entrar en tesitura. ¿Quién es el responsable del callejón? El delegado. El delegado tiene que todo el mundo esté cubierto bajo burladero. Pero es que es imposible. Pues ya me dirás qué hacemos. Pues que Dios reparta suerte y que el toro nos arte. O sea que yo es que en el callejón las que llevo, la verdad que... Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Poco más podemos hacer nosotros ahí, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, yo como ha hecho alusiones a que contestara algún jefe de servicio, yo soy jefe de servicio de espectáculos públicos en la Secretaría General de Interior. Efectivamente, suscribo lo que ha dicho el compañero de Linares Jaén y digo lo siguiente, el artículo 22 del proyecto, todavía es un proyecto de nuevo reglamento, lo que viene a decir es que el delegado de la autoridad transmitirá las órdenes del presidente y exigirá su puntual cumplimiento. Y a su cargo quedará el control el control y vigilancia, ¿vale?, inmediatos de la observancia de lo preceptuado en este reglamento. Asimismo, le corresponderá tomar las decisiones que estime oportunas sobre orden público no relacionadas con la lidia, incluida la expulsión de los espectadores de la plaza y de las personas no autorizadas que invadan el ruedo. Vamos a ver, yo no soy policía ni soy agente de un cuerpo fuerza de seguridad del Estado, pero yo entiendo que hay un principio que es el principio de orden público, el principio de seguridad pública, y hay un elemento que determina el acceso o la permanencia en cualquier establecimiento o recinto público, que es el del aforo, el de la situación de peligro, etcétera, ¿no? Y yo creo que cualquier agente de la autoridad sabe cuándo hay una situación de peligro, como antes han escuchado ahí la anécdota de los 2 chavales, estos de que eran hijos de un ganadero, en fin, o lo que sea, ¿no?, o familiares. Pero bueno, un agente de la autoridad está para eso. O sea, que si yo soy agente de la autoridad y veo que aquello está desmadrado, tengo que tomar decisiones y tengo que hacer valer mi condición de agente de la autoridad y de delegado de la autoridad, con más razón, de un espectáculo taurino, que es la máxima autoridad ahí en el callejón, ¿vale? Luego el tema de cómo se reparten los pases. Bueno, vamos a ver, hay que partir de una... Con eso quiero decir, yo no he querido intervenir en las polémicas que ha habido,
porque creo que es vuestro espacio y aquí estamos para recibir pues opiniones, mensajes, etcétera, y tomar las decisiones que consideremos oportunos. Pero sí está claro que nosotros se ha hecho un reglamento adaptado a la realidad y no pretendemos adaptar la realidad a un reglamento. Quiero decir que muchas de las prescripciones y de los artículos que se han introducido en el reglamento, como en el tema de los reconocimientos, etcétera, vamos a ver, es una falacia. La mayoría de los reconocimientos en plazas portátiles y en plazas de tercera, ¿cómo se hacían? ¿Cómo se hacen hasta ahora? Verá, no nos vamos a inventar nada nuevo. Es decir, no, es que ahora simplemente se trata de reflejar en un reglamento una realidad. Y sobre todo, favorecer, porque aquí estamos todos para favorecer una actividad, un espectáculo y que esto no quede, es decir, incluso para abaratar costes, economizar. Entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, el tema de los pases de callejón, a lo que yo iba, es que en cada sitio se hace de una manera y nosotros respetamos mucho las costumbres, las tradiciones. Yo no osaría meterme nunca, y he tenido oportunidad con la maestranza en Sevilla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se reparten allí los pases? Pues bueno, pues de forma distinta a como se hace en Cádiz, ¿no? En Jerez o en el puerto. Es que no tiene nada que ver. Y entonces lo que pretendemos es dar cierto margen de autonomía, de libertad a los delegados de la autoridad, pero creo que cada delegado de la autoridad lo es voluntariamente, la mayoría, entiendo yo, y sabe muy bien cuál es su papel y qué es lo que tiene que hacer, y tiene las herramientas a su favor y puede aplicarlas. Por tanto, yo creo que ese es un tema que, en fin, que lo suelto aquí, pero creo que está suficientemente contestado. Pues nada más. Muchas gracias. Bien, pues con esta aclaración damos por terminada esta mesa sin apuntar una cosilla, y es que después de estar los cuatro... Así, pues venga, José, haznos la última matización. En cuanto al compañero de Guardia Civil que ha dicho a disposición de fuerza o compañeros que van prestando allí el servicio, yo lo tengo muy claro. Yo en Sanlúcar trato directamente, no como él, que va de la unidad adscrita, y si en Linares tiene que pedir por favor a la comisaría, al jefe de la comisaría o Jaén, que le mande seguridad ciudadana allí. Yo trato directamente allí con el jefe de seguridad ciudadana, el inspector jefe, o directamente con el jefe de comisaría, que tal día quiero X, 6, mínimo 6, para garantizar el orden público en caso de altercado. Claro, ¿qué ocurre? Que si la plantilla está mermada y hay gente de vacaciones, días de fiesta, ferias, tal, yo me he visto celebrando la corrida sin nadie. Y encima no apareció ni policía local, porque en todo caso, si te vayas 2 patrullas de policía local a controlar tráfico, pues mira, tiras un poquito de ellos, si quieren, porque tampoco lo puedes obligar en la teoría. Eso ocurre en todos los sitios. ¿Qué haces en tal caso? No garantiza, no tiene fuerzas para, por si ocurre algo, un altercado de orden público, no tienes fuerza. ¿Qué haces? ¿Suspende? Tiras para adelante. Te haces así, te vas a la capilla, cuando salen los toreros te sientas, rezas y que Dios reparta suerte. Es lo que quería aclarar, que no es solo vosotros en el tema de la Guardia Civil, que es en todos lados. Y muchas veces te mandan una patrulla, pero de seguridad ciudadana, pero si ocurre algo grave, por ejemplo, lo de malos tratos, la patrulla se va, porque tiene que atender un caso de malos tratos. Simplemente quería aclarar eso. Pues muchas gracias y lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y vuestras preguntas.